Francis Fukuyama, en su libro, y es un libro que ya tiene varios años, Political Order and Political Decay, realiza un paneo sobre cuáles son algunos de los factores que impulsan el desarrollo de los países. Para Fukuyama, en este libro, uno de esos factores son las instituciones. El desarrollo de los países requiere de instituciones y, sin embargo, son esas mismas instituciones las que corren el riesgo de no adecuarse a los nuevos desafíos que surgen de los cambios en materia económica, social o en materia política. Abocarnos a mejorar las instituciones, adecuarlas a las exigencias actuales, reforzar su valor o repensar su rol, es uno de los ejes que él plantea que es necesario para quienes trabajan no solamente en el sector público, ni tampoco solamente en aquellos grandes momentos históricos. Este ejercicio que plantea él parece simple. Sin embargo, se nos ha ido escurriendo entre las grandilocuencias y la inercia de los momentos. Por lo mismo, creo yo, las universidades tenemos una responsabilidad de ser un espacio para evaluar las reformas de los últimos años, proponer alternativas de mejora, mantenernos al día de lo que ocurre en otros países e impulsar diálogos en esta dirección. En ello, el SECO, precisamente, se ha posicionado como un espacio en materia de libre competencia. Uno en el que permite estar al día de qué es lo último que está pasando en este ámbito en toda América Latina, cuáles son los desafíos emergentes, pero además con la capacidad de congregar a una comunidad nacional e internacional en torno a cómo mantener presente el cómo mejorar un sistema en el cual sabemos depende no solamente el correcto funcionamiento de la economía, sino también la confianza en muchas instituciones públicas y privadas. Esto hoy es especialmente relevante. Para que se hagan una idea, según el último estudio de la OECD, en que se midió confianza en las instituciones, solo el 25% de la población chilena confía en el sistema de justicia en general. Les voy a dar los promedios de la OECD, 54%. Pero incluso si nos acercamos a países de Latinoamérica, Costa Rica tiene un 44%. Estamos lejos de ello. Chile es el último país en esta lista de la confianza en las instituciones, en particular en aquellas que tienen que ver con el sistema de justicia, pero además en la que el sistema de justicia es peor evaluado que el resto de las instituciones. El texto que plantea hoy no es necesariamente sobre el sistema de justicia en general, pero sí toca una parte de ello, incluyendo, por supuesto, aquello que tiene que ver con libre competencia y en particular con la Fiscalía Nacional Económica, pero especialmente con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el cual hay varias menciones. El texto aborda además la visión con ya cierta distancia, ¿no es cierto?, de quienes se llevaron a cabo la tarea de hacer modificaciones y reformas y evaluar cómo esas herramientas han sido utilizadas y cuál es el impacto en el sistema. El texto además tiene propuestas que estoy segura que serán comentadas, que dan cuenta de cómo traemos justamente estos espacios a un diálogo o intercambio sobre esas sugerencias que permitan mantener este espíritu de reforma constante a nuestras instituciones. Quiero agradecer muy especialmente al Fiscal Nacional Económico por estar con nosotros hoy día, al autor del texto, Manfred, por darse el tiempo no solamente de revisar la experiencia, sino también de traer propuestas a la mesa, y a los 4 comentaristas, Mabel, Juan José, Sofía y José, por darse el tiempo de participar en esta conversación. Quiero agradecer muy especialmente a Juan Pablo por su colaboración todos estos años. Algunos no lo saben, pero Juan Pablo es una de aquellas personas en que los estudiantes de Derecho miran con especial admiración y ven en él una idea de un camino que pueden seguir profesionalmente, ha entusiasmado a jóvenes, no solamente quienes son sus ayudantes, sino a los jóvenes que están partiendo. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por el trabajo conjunto. Y quiero agradecer muy especialmente a Felipe por invitarnos, voy a decir, con mucha perseverancia, siempre, a hacernos un espacio en nuestra agenda para hablar de las instituciones y de libre competencia en nuestro país. Muchas gracias. Quería que hablara el fiscal, yo creo que es más interesante que hable el fiscal, pero bueno. Van a tener que aguantar a mí un ratito. Nada, muchas gracias. Bueno, primero a la Universidad Adolfo Ibáñez por la invitación, a la decana por sus palabras, a Felipe, ¿no es cierto?, Raza y a Seco
digamos, por la invitación a escribir este texto y como hablamos, bueno, por convencerme realmente, que lo hablamos recién. Costó, pero yo creo que salió algo interesante, ¿no? Y también, bueno, la Fiscalía Nacional Económica, especialmente al fiscal por estar acá. Y, y bueno, y primero que nada partir con un disclaimer, ¿no es cierto? Acá, bueno, todo lo expuesto de opinión mía propia, ¿no es cierto? No es de la Fiscalía y en cualquier caso estuve en la Fiscalía hasta el 2023 y puedo dar cuenta de lo que fue mi experiencia hasta esa fecha. Después ya, digamos, no tengo mucho que aportar sobre eso en particular, ¿no? Y para partir esto, me gustaría, que creo que hay una paradoja acá, ¿ya? Y una paradoja inicial y de alguna forma se refleja en el artículo, porque obviamente la fiscalización de medidas de libre competencia, ¿no es cierto?, no es algo nuevo, ¿no? Se ha hecho siempre, ¿ya? Pero si uno se pone a buscar, la verdad que no hay nada escrito, o muy poco, sobre todo en Chile, ¿ya? Eh, y esto también fue un análisis, ¿no es cierto?, que hicimos una vez creada la división de fiscalización, ¿ya? Tampoco hay muchas experiencias comparadas, o sea, buscamos juntarnos con otras agencias, ver qué hacían, digamos, y la verdad que no había muchas experiencias de orgánica o divisiones, digamos, o unidades especialmente dedicadas a fiscalización dentro de la agencia. ¿Mm? Y eso contrasta en alguna forma con otras agencias administrativas, o sea, piensas en las superintendencias, digamos, en el CERNAC, etcétera. ¿Y dónde está el paradójico? Lo paradójico, digamos, es que, y eso argumento fundamentalmente en el artículo, que es innegable la relevancia, digamos, de fiscalizar, ¿no es cierto?, las medidas, ¿ya? O los remedios de cualquier caso, ya sea operaciones de concentración o incluso los casos del tribunal, ¿no es cierto? Porque básicamente si se acredita una conducta, ¿ya? Y una conducta que produce un daño al mercado, ¿no es cierto? El sistema, o sea, para eso está el sistema, tiene que responder con alguna medida que justamente prevenga o impida que esa conducta siga produciendo, digamos, esos daños en el mercado, ¿ya? Si no lo hace, básicamente la libre competencia no se ve protegida, ¿ya? Entonces, si uno mira los fines del sistema, ¿ya? De alguna forma es posible decir que las medidas son el producto final crítico de un caso, ¿ya? Y entonces, ¿de qué sirve una medida que no se cumple? Bueno, básicamente de nada, ¿ya? Si llevamos este argumento al extremo, y lo señalo así en el trabajo, ¿ya? Si el ratio de detección y de fiscalización es cero, digamos, básicamente, y el sistema anda todo el rato detectando nuevos ilícitos, imponiendo medidas, pero si no hay nada de fiscalización, eso va a ser tomado en cuenta por los agentes económicos y simplemente van a tender a cumplir menos y al final todos los esfuerzos del sistema serían inútiles. Entonces, el punto principal que intento hacer es que hay que darle, ¿no es cierto?, un rol muy relevante a la fiscalización, ¿ya? Un rol no secundario, sino que hay que relevarlo, ¿ya? Y por lo mismo me parece que la Fiscalía Nacional Económica de la época aceptó y también innovó relevantemente al crear la unidad de fiscalización primero, que después se transformó en división, ¿ya? Y por lo mismo también agradezco a Seco y encuentro que es muy interesante que, digamos, haya insistido Felipe y Seco en traer este tema y ponerlo a la palestra, digamos, en escribir sobre esto, ¿no? Bueno, y dado que acá de lo que se trata es de básicamente presentar el artículo, yo creo que uno podría resumirlo en tres ideas esenciales, ¿ya? La primera es lo que ya dije respecto a la importancia de las medidas y su fiscalización dentro como de la orgánica del sistema. Lo segundo, la otra idea que yo creo que se va a discutir más en el panel, digamos, es como la importancia de la eficacia y eficiencia de la fiscalización, ¿no es cierto? Y el rol que tiene el diseño de medidas en eso, ¿ya? Y tercero, digamos, por qué sí resulta aconsejable, en mi opinión, que las agencias de competencia tengan una unidad, un orgánico, o al menos funcionarios especialmente dedicados a fiscalizar y no, digamos, que compartan otro tipo de tareas, ¿ya? En el trabajo, digamos, esas tres ideas interactúan de alguna forma con el rol o con el relato de lo que fue la creación e implementación de la División de Fiscalización, ¿no es cierto?, de la cual yo tuve el privilegio de ser su primer jefe a partir del 2019 hasta finales del 2023, ¿no? Y lo que quiero hacer ahora, básicamente, es quizá el tema de diseño y eso dejarlo un poquito más para el panel, ¿ya? Pero sí destacar algunos aspectos fundamentales de lo que fue ese proceso, digamos, de creación de la división. Y lo primero yo creo es ir al origen, ¿no? ¿Por qué se creó dentro de la Fiscalía una división de fiscalización? ¿Y por qué? Porque yo creo que eso explica de buena forma la justificación que tiene, digamos, la división, ¿ya? Y lo primero es que había un tema algo coyuntural, por así decirlo. Está el año 2019 ya y el régimen de control de operaciones lleva 2 años y medio más o menos funcionando, ¿ya? Y ya había una serie de aprobaciones de operaciones de concentración con medidas, ¿no es cierto? Y esas medidas tenían que ser fiscalizadas y aparte era la primera vez que la Fiscalía, ¿ya?, tenía que fiscalizar
medidas que venían de alguna forma de ella misma, ¿no es cierto?, que habían sido aprobadas por ella finalmente. ¿No? ¿Y cuál era el contexto, ¿no es cierto?, del procedimiento de fusiones? Que la idea es que sea colaborativo, ¿ya? Y no tiene como fin perseguir un ilícito anticompetitivo. Entonces, la idea del fiscal, digamos, de la época, de Ricardo Riesco, digamos, que está ahí presente, es que de alguna forma no se mezclaran esas labores, ¿no es cierto? La de perseguir ilícitos y la de aprobar operaciones de concentración, y ahí, digamos, decidió separar estas labores, ¿ya? Para que distintos equipos se encargaran de dos procesos que son de alguna forma distintos, tienen objetivos distintos, ¿ya? Yo diría que ello finalmente también generó un círculo virtuoso de otra forma que quizás no estaba tan pensado en un principio, porque si bien la división de fusiones se encarga, ¿no es cierto?, del aspecto sustantivo de las medidas, al final la división de fiscalización se terminó metiendo también en los casos más complejos, ¿no es cierto?, de medidas, digamos, más difíciles de administrar, de fiscalizar, justamente para chequear que después pudieran cumplirse o pudieran fiscalizarse adecuadamente, ¿no? Eso como primer punto. Después de un marco un poco más general, ¿ya? Siempre la fiscalía había hecho fiscalización, o sea, no es que no hiciera, ¿no es cierto? Esto era una cosa común, pero estaba radicada en cada división, ¿ya? Carteles, antimonopolio, etcétera, ¿ya? Y bueno, la labor de cada división es detectar ilícitos, investigar, recibe muchas denuncias, entonces, de alguna forma, la fiscalización siempre fue, o por naturaleza, se relegaba a un rol secundario, ¿ya? De alguna forma, este era un status quo y al delantero que buscaba, ¿no es cierto?, hacer goles, se le pedía también que de repente lo atajara. Entonces, como que algo no funcionaba bien, ¿no? Eso fuera de la carga de trabajo, los incendios, ¿no es cierto?, las urgencias del día a día, hacía que no hubiera digamos, una sistematicidad de las funciones de fiscalización y entonces existió la idea de abordar esto de forma unitaria, ¿ya? Integral de alguna forma y permitiendo una fiscalización planificada a futuro, digamos, de las distintas medidas, ¿no? Eso como segundo tema. Segundo, que bueno, había nuevas infracciones que habían sido incluidas en el decreto ley 211 en la reforma del año 2016, ¿no? Que era interlocking, participación en competidores, o sea, la obligación de notificarlas, digamos, y todas las infracciones ligadas a lo que es el proceso de control de operaciones de concentración, principalmente gun jumping, pero también, no sé, por ejemplo, entrega de información falsa. Y esas no tenían como un lugar natural dentro de las divisiones existentes, o sea, no eran casos de abuso propiamente tales, digamos, no eran carteles, entonces se vio como una muy buena oportunidad de, digamos, asignarla a esta nueva división, digamos, su fiscalización, su investigación, y también tenía lógica porque son infracciones, quizás con excepción del interlocking, más bien de una lógica formal, ¿no? Eso es lo primero, el inicio. ¿Qué otra cosa me gustaría destacar? Y lo otro que me gustaría destacar mucho es que en un principio la división se basó yo diría, en un pilar fundamental que muchas veces se pierde, y no estoy hablando a nivel de fiscalía, sino que en general de las instituciones públicas, que básicamente era priorizar y seleccionar, ¿ya? En buena medida esto fue una necesidad, ¿no es cierto? Porque, digamos, lo primero que hicimos, y lo explico en el artículo, fue hacer un catastro de cuáles eran todas las medidas fiscalizables, ¿ya? Y nos encontramos con que eran hartas, digamos. Y no era tan fácil hacer esto porque había que revisar una a una cuáles tenían medidas, ¿no es cierto?, de las resoluciones, imagínense, de la comisión preventiva, comisión resolutiva. Se decidió, obviamente, empezar por las del tribunal, digamos, ¿ya? Pero algunas podían tener medidas, pero podían no estar vigentes, etcétera. Entonces, lo primero que se hizo fue eso, ¿no es cierto? Y esa información estaba en posición de la Fiscalía, pero lo que tratamos de hacer de alguna forma fue reconstruir un mapa completo, ¿no es cierto?, de todos los remedios o medidas existentes en las últimas décadas, ¿ya? Entonces fue lo primero, pero una vez obtenida la muestra, digamos, había que de alguna forma decidir qué hacer con ella, o sea, qué hacemos con todo esto, ¿no es cierto? Y ahí se tomaron dos decisiones que son, yo creo, bastante relevantes. Primero, que se iba a privilegiar, digamos, totalmente por sobre eventuales denuncias, que tampoco, la verdad, por lo menos en mi época, tampoco llegaban muchas denuncias relacionadas a incumplimientos, pero de todos modos se iban a privilegiar las investigaciones de oficio, ¿ya? Y segundo, se iban a determinar criterios de priorización para decidir por cuál partir, ¿no es cierto? Entonces, ahí se tomaron todas las medidas y se estableció una especie de sistema que se ideó, digamos, ahí en la división para catalogar todas las medidas, digamos, en decir cuál tiene prioridad alta de fiscalización, cuál tiene prioridad media y cuál tiene prioridad baja en base a distintos criterios, digamos, que trataron de ser lo más objetivos posibles, pero que básicamente giraban en torno a tres pilares. Uno, el bienestar del consumidor o la competencia, ¿ya? Y cada pilar tenía subcategorías, digamos.
el impacto disuasivo de la medida, que fue algo bien relacionado a esto, digamos que básicamente trataba de ver cuán relevante o replicable era la medida, digamos, en otros casos o quizá en otros sectores económicos también. Y lo tercero era consideraciones institucionales más amplias, ¿no es cierto? Ciertos enfoques prioritarios que tenía la fiscalía en la época, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué destaco esto? Porque yo creo que la priorización es algo que por sí mismo vale la pena destacar, ¿ya? Y porque, según entiendo, fue la primera vez que la Fiscalía como que decidió hacer una priorización en términos explícitos de esta forma, ¿ya? Y esto es fundamental por dos razones, porque yo creo que permite enfocarse en ciertos casos que, de acuerdo a los criterios más objetivos posibles, puedan producir o se estime que puedan producir un mayor impacto en la competencia o en el bienestar del consumidor, por un lado. Y segundo, porque la realidad es que siempre uno va a tener menos recursos, ¿no es cierto?, de los que necesita para hacer todas las cosas que uno quisiera hacer, ¿ya? Entonces, al final, priorizar, yo creo que no es una elección, sino que uno lo hace o intencionadamente o al final se hace por simple inercia, agarrando, digamos, básicamente lo que venga y creo que esa no es la mejor, no es la mejor forma, ¿ya? Creo ahí firmemente que quizás hacer menos pero mejor, ¿ya? Más, con mayor razonamiento, fundamentación e intención, en el mediano y corto plazo tiene un mayor impacto sobre la competencia, sobre todo en un escenario que, bueno, desde mucho tiempo los fiscales han venido diciendo y en la realidad que, digamos, el presupuesto de la fiscalía en términos reales cada vez, desde el estallido social en adelante, en términos reales ha ido disminuyendo. Tercer punto relevante que yo creo que destacar es cómo empezamos a utilizar, y la Fiscalía yo sé que lo hace y lo ha profundizado en mucha mayor medida, digamos, pero utilizar tecnología o sistemas informáticos para ejecutar las tareas de supervisión, ¿ya? Y ahí cabe resaltar lo que se hizo para fiscalizar la obligación de informar las participaciones en competidores digamos, del 4 bis, pero lo que pasaba es que el artículo cuarto transitorio de la ley 20.945 había obligado a todas las empresas que tuvieran participación en competidores existentes a la época que tuvieran que, digamos, que informarlas, ¿ya? Y habían llegado una serie de notificaciones, o sea, informaciones a la fiscalía, pero no se había fiscalizado si eso se había cumplido adecuadamente, ¿ya? Y este es un desafío muy grande, ¿no es cierto? Porque básicamente acá lo que había que fiscalizar era si todas las empresas que habían vendido o su grupo económico más de 100.000 UF, digamos, en el año anterior habían o no notificado esta participación. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Ya? Se agarraron ciertas bases de datos del Servicio de Impuesto Interno, pero la verdad que procesarla era bien difícil. Se decidió finalmente contratar a una empresa externa, ¿no es cierto?, en la que desarrolló un software de redes, digamos, especialmente dedicado para poder descubrir digamos, estas participaciones y que la verdad que funcionó finalmente muy bien. Pero más allá de esta experiencia específica, yo creo que considerando los retos de la economía digital, todos los avances de inteligencia artificial, esta cuestión básicamente es un camino sin retorno, ¿no es cierto? Y que probablemente usar esta herramienta en poco tiempo más va a ser totalmente obligatorio. De hecho, por ejemplo, pensando en cómo fiscalizar o descubrir nuevos casos de interlocking, ¿no? Que cada vez son, o sea, yo creo que por lo menos en las empresas que tienen sus directores en forma pública, como que muy difícil que esto aparezca. Entonces necesitamos otras formas, o la fiscalía necesita otras formas de poder descubrir esto. Bueno, ¿en qué se tradujo concretamente todo este proceso? ¿En qué acciones? ¿Ya? Yo creo que es importante destacarlo porque, y acá, digamos, Ricardo Ríos con las memorias que escribió para SECO calificó o en el paper, no sé cómo se dice, son memorias, ya como, para el final de la vida. ¿Ah? El testamento, exacto. Dijo que la labor de la división había sido tremendamente prolífica y yo creo que, digamos, eso se puede denotar realmente porque, digamos, en todos los ámbitos de fiscalización o ámbitos de acciones que se le encargaron, hubo acciones concretas, ¿no es cierto?, de enforcement, ¿ya? En cuanto a incumplimiento de medidas, se presentaron un total de 7, o se han presentado hasta el momento de 7 acciones, ¿ya? 4 requerimientos por incumplimiento de medidas o remedios contra Walt Disney y Comercial Andina o Oxxo por incumplimiento de medidas acordadas en el procedimiento de operación de concentración, contra Biosano por no cumplir adecuadamente las obligaciones que se le había impuesto en el tribunal, ¿no es cierto?, de elaborar un programa de compliance, contra CCU por incumplir ciertos compromisos establecidos en el año 2008 con la Fiscalía relativa a exclusividades, ¿ya? Y 3 acuerdos extrajudiciales también por lo mismo, uno contra la empresa Lota Green en 2022, también por incumplimiento de medidas, y 2 con la TAM, uno que, digamos, es más reciente, uno del 2023 y otro del 2025. Y estos son bien interesantes porque los que tienen que ver con la TAM en relación a lo que toco expone el paper, no dicen relación con potenciales infracciones de la TAM, sino que básicamente se trataba de
la TAN tiene una obligación de digamos, de no, por la resolución 37 que aprobó su fusión con LAN, con TAN, digamos, de no celebrar ciertos acuerdos de código compartido con otra aerolínea. ¿Ya? Y acá tenía que hacer unas modificaciones que de alguna forma podían chocar con lo que estaba dispuesto, y lo que se trató fue de viabilizar esas modificaciones mediante los acuerdos extrajudiciales. De la misma forma, en lo que es participación en competidores, se presentaron dos requerimientos, uno contra Médica y otra empresa llamada Los Orientales. Están los casos de interlocking, que son, diría, los más públicos, que uno contra Juan Hurtado, digamos, el otro con participación de Nambiji, que, bueno, fueron alegados la semana pasada en la Corte Suprema, que han generado mayor revuelo, y, digamos, prefiero no me referirme mucho a eso, pero, digamos, cómo sale, digamos. También está el acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía, Cencosud y Manfred Paulman del año 2024, ¿ya? Los dos requerimientos por entrega de información falsa en el marco del proceso de operación de concentración, que también tiene una relevancia, digamos, digamos, para establecer la relevancia de efectivamente otorgar toda la información que es necesaria, ¿no es cierto?, digamos, en un marco de operación de concentración, y que también para los que nos dedicamos ahora al área privada también nos sirve harto, porque le podemos decir a los clientes, normalmente no les gusta mucho aportar la información. Entonces uno dice, bueno, ¿y la Fiscalía ha hecho algo en esto? Sí, mira, sirve, digamos, que es contra Walt Disney y Oxxo también, ¿no es cierto? Y también hay un acuerdo extrajudicial que este pasó un poquito algo más chico, digamos, vinculado a hechos que podían constituir un eventual gun jumping, que es el caso de JJB y Max Fassi. Acá en este punto, notar que igual, digamos, si uno piensa, todos los requerimientos de incumplimiento por medida, ¿ya? Y también los de 4 bis terminaron por conciliación, ¿ya? De la misma forma, en el caso de interlocking del Nambiji, hubo una conciliación parcial con el mismo Nambiji y con Falabella. Y esto se explica, o puede tener una explicación, digamos, desde un punto de vista más procesal económico, por así decirlo, en el hecho de que, digamos, estos casos, al no requerir tanta prueba sustantiva, tienen menor carga persecutoria, digamos, y eso también lo saben las partes. Entonces saben que las chances de la fiscalía quizás son mayores, y eso también incentiva de alguna forma a llegar a un acuerdo, ¿no? Y estos acuerdos en general creo que han sido buenos para el sistema, buenos para la fiscalía, ¿ya? Y porque permiten al final resolver los casos, resolver los problemas de competencia destinando menos recursos, ¿ya? Y a la vez, dado que la fiscalía tiene que destinar menos recursos a esto, también puede sacar un mayor número de casos. Entonces eso también da al final mayores niveles de enforcement general o de disuasión general, ¿ya? Y creo que eso es un plus que tiene una división como esta, que para cualquier agencia. Bien, finalmente, simplemente un par de reflexiones sobre lo que se señala sobre la eficacia de las medidas y su diseño, quizás para que podamos discutirlas con mayor profundidad en el panel, ¿ya? Y el problema en general que planteo, ¿no es cierto?, es que el derecho a la competencia es esencialmente finalista, y acá hay el artículo tercero, por ejemplo, una norma totalmente abierta que por diseño tiene que ser concretada por el juez para el caso concreto, ¿no es cierto? Entonces, por diseño es bastante interpretable siempre, ¿ya? El tribunal mismo ha dicho que las medidas que él decreta tienen que, más que a lo literal, hay que ver cuál es el sentido que está detrás, ¿ya? Y que incluso ha dicho que hay distintas formas de poder cumplir una medida. Esto en el caso digamos, de incumplimiento de medidas contra SMU, ¿ya? Y al final, ¿qué pasa con el sistema? Que, sin perjuicio que la Fiscalía tiene el rol de velar por el cumplimiento de las decisiones, ¿ya? Al final el único intérprete final es o el tribunal o la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y estos son órganos que funcionan bajo una lógica judicial estricta, sin perjuicio que tienen otro tipo de atribuciones administrativas, lo que sea, pero al final todo lo hacen procedimentalmente de una forma como tribunales, son tribunales, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto puede ser complejo? Porque básicamente contrasta con la realidad, que es lo que un poco quise rescatar en el artículo, de que las medidas muchas veces requieren de interpretación, ¿ya? O al menos de cierta adaptación o flexibilidad para ser mejor aplicada al caso concreto y cumplir con su rol de orden público, ¿ya? Y esto tiene dos problemas desde el punto de vista público y también desde el punto de vista privado, porque desde el punto de vista público, los procedimientos que están a disposición de la Fiscalía, requerir, llegar a acuerdo, o incluso el procedimiento de cumplimiento incidental, que no es tan claro, digamos, cuál es su aplicación, no están diseñados para lograr el cumplimiento, sino que básicamente para perseguir casos de incumplimiento, ¿no? Entonces no dan mucho espacio para que surjan dudas de interpretación ahí.
Y de la perspectiva privada, la contracara de esto es que no hay muchas instancias adecuadas para resolver legítimas dudas de interpretación que pueden tener los agentes económicos. O sea, que pueden querer cumplir adecuadamente, pero básicamente no pueden ir al tribunal a preguntarle, oye, usted quería decir esto otro, si lo hace, yo hablo después del recurso de aclaración, pero la verdad que un recurso de aclaración también es algo público, ¿no es cierto? Se pueden involucrar terceros, entonces no es tan fácil. Entonces, ahí una de las ideas que, digamos, que yo esbozo para poder hacer frente a estas dificultades es básicamente, y que me gustaría someter a discusiones, que al diseñar la medida, y no sé si a la Fiscalía le va a gustar tanto esto, pero bueno, se le agreguen mayores aspectos de autonomía a la Fiscalía misma, ¿no es cierto? O sea, que el tribunal básicamente determine cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere lograr, digamos, y que quizá incluso el desarrollo más específico de la medida dependa de la Fiscalía. Bueno, para eso obviamente hay un tema de recursos. Ahí yo creo que se habla mucho de reducción de gastos y cosas por el estilo últimamente de gasto público, pero la verdad que en lo que respecta a la Fiscalía, claramente por lo menos, o sea, podría tener el doble de funcionarios, digamos, sin ningún problema, o sea, y seguiría siendo eficiente, digamos, ¿no? Y recaudando mucho más de lo que costaría. Eh, entonces, esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Que el tribunal se enfoque más bien en el establecimiento de fines objetivos y dejando un mayor espacio de determinación de los aspectos de aplicación práctica a la fiscalía, sobre todo si hay medidas muy dependientes de situaciones de hecho o que puedan variar a futuro. Hay una serie de cosas relativas a remedios flexibles, etcétera, que podemos hablar. Así que eso, nada, agradecer nuevamente a Felipe y a la universidad por la instancia y nada, y feliz de escuchar las potenciales preguntas que pueden tener y el diálogo que vamos a sostener ahora. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un agrado poder estar aquí en Seco, ¿ah? Comentando el trabajo de Manfred, a quien le tengo un gran aprecio, ¿ah? En mi primer paso por la Fiscalía, la verdad que compartimos, ¿ah? Casos muy interesantes, ¿ah? Que de alguna manera han marcado, por qué no decir, la historia reciente del sistema libre de competencia chileno, ¿ah? Y me tocó también tener el privilegio de volver a trabajar con Manfred, un gran abogado, ¿ah? En mis primeros meses como fiscal nacional económico, ¿ah? Y entonces estar aquí, ¿ah? Y poder comentar este trabajo que me parece un gran aporte para una discusión que, como todos sabemos, es muy contingente sobre los desafíos en la supervisión de remedios en casos de libre competencia, ¿ah? Y quisiera levantar 4 puntos, ¿ah? En virtud de los cuales me parece que el trabajo de Manfred es un gran aporte para la discusión, ¿no? El primero de ellos es porque este trabajo constituye un testimonio interesante, honesto, como suelen ser estos testimonios encargados por Seco y su director, ¿ah? Y detallado sobre la creación de la División de Fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica. Las ventajas que menciona Manfred relativas a la eficiencia y eficacia en la supervisión, la selección y priorización, la especialización y la coherencia, y que motivaron la creación de la división durante el periodo de Ricardo Riesco, siguen presentes y han sido demostradas con creces. Por ello, a nadie ha de extrañarle que tras 2 años y medio de esta gestión, la división de fiscalización siga vigente y activa en nuestra orgánica institucional. Es como le llamo en nuestro día a día, y Constanza Castelblanco, la jefa de la división que está aquí presente, bien lo sabe, nuestro watchdog o perro guardián. Un segundo punto, que me parece interesante destacar sobre el trabajo de Manfred, es que pone de relieve la naturaleza propiamente regulatoria del derecho de la libre competencia y de las medidas generadas a través de las distintas potestades de decisión asociadas a este sistema institucional tan especial que tenemos en Chile, como es el de naturaleza bifurcada. Y en esta materia, siguiendo a Daniel Crane y su libro The Institutional Structure of Antitrust Enforcement, un gran libro, digamos, que recomiendo mucho, estas potestades de decisión que tenemos en nuestro sistema pueden ser propias de un modelo de adjudicación formal, como cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ejerce su potestad jurisdiccional. Pueden ser de un modelo regulatorio propiamente tal, como cuando el tribunal ejerce su facultad de dictar instrucciones de carácter general, o bien también estas potestades pueden ser propias de un modelo administrativo orientado a la solución de problemas de competencia, como cuando la Fiscalía aprueba con medidas una operación de concentración, o también cuando suscribe un acuerdo extrajudicial que lleva aparejados compromisos de parte de las investigadas.
Lo cierto es que de todas estas potestades emanan medidas o remedios específicos que deben hacerse cumplir por la Fiscalía conforme al mandato legal específico contenido en el artículo 39, letra D del Decreto Ley 211, que consiste en velar por el cumplimiento de las propias resoluciones de la Fiscalía en las materias relativas al control de operaciones de concentración, así como de los fallos y decisiones que dicten el Tribunal de Defensa, la Libre Competencia o los tribunales de justicia en las materias que se refiere esta ley, obviamente la Corte Suprema. Y a la hora de calificar estas medidas o remedios como regulaciones, en tiempos en que se aboga por la adopción de regulaciones ex ante en los mercados digitales, me parece que no debe perderse de vista el virtuosismo de estas regulaciones ad hoc, de alguna manera, que son las medidas y que surgen de las potestades de los órganos del sistema libre de competencia. Son regulaciones que podríamos calificar como hechas a la medida, especializadas, emanadas de análisis económicos con alto grado de profundidad y que lo más importante es que, como dice nuestra Corte Suprema, permiten neutralizar posiciones de poder de mercado y que opera al final del día la libre competencia en los mercados. Como gráficamente sostiene Manfred en su trabajo, estas medidas son al final del día la libre competencia. Un tercer punto que me gustaría relevar sobre el trabajo es que destaca las conductas que son parte del quehacer diario mínimo de la División de Fiscalización, que es tal vez poco conocida por quienes son relativamente ajenos a la labor de la Fiscalía, y esa probablemente es uno de los grandes beneficios del trabajo de Manfred, de divulgar un poco lo que se hace en la División de Fiscalización. Además de las medidas emanadas de sentencias y resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de acuerdos extrajudiciales suscritos por la Fiscalía y aprobados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de resoluciones que aprueban operaciones de concentración, la División de Fiscalización se encuentra encargada de supervisar el cumplimiento de la prohibición de interlocking horizontal a secas, digamos, sin distinguir entre directo o indirecto, sin distinguir tal como lo hacen los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los casos Hurtado y Vigi, que se encuentra contemplada esta prohibición en el artículo 3, letra D del Decreto 211, el cumplimiento del deber de notificar participaciones minoritarias en competidores contemplado en el artículo 4 bis del Decreto Ley 211, y la entrega de información falsa al notificar una operación de concentración contemplada en el artículo 3 bis, letra E de la ley, entre otras. La División de Fiscalización ha sido en estos años extremadamente eficaz y ha sido capaz de dar vida a estas disposiciones tan relevantes que surgieron con motivo de la Ley 20.945 de 2016. Evidentemente, en un sistema como el nuestro, si bien las investigaciones de la Fiscalía constituyen un punto de partida fundamental a la hora de hacer cumplir estas normas, lo cierto es que tan o más relevante es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema respalden los casos generados por la División de Fiscalización. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, generándose precedentes que son sumamente importantes para el vigor del sistema de libre competencia. En materia de la prohibición de interlocking horizontal, las sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los casos Hurtado y Vigi han sido fundamentales para que la potencia de una norma tan bella como la del artículo 3, letra D del Decreto 211 siga intacta y pueda dar un mensaje claro para todos los mercados acerca de que un conflicto de interés, como el que involucra la participación simultánea de una misma persona como ejecutivo relevante o director de dos o más empresas competidoras, es insalvable. Y no solo desde un punto de vista competitivo, pues como bien lo decía Louis Brandeis, el inventor de esta infracción anticompetitiva plasmada por vez primera en la Clayton Act de 1914, el interlocking se opone a la ley fundamental de la naturaleza humana, consistente en que ningún hombre puede servir a dos señores. En materia de entrega de información falsa, al notificar una operación de concentración, las sentencias de la Corte Suprema en el caso Disney y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en los casos Disney y Oxxo han sido determinantes para resguardar la eficacia del control de operaciones de concentración. Por un lado, la Corte Suprema ha sido muy clara al señalar que la infracción se configura a través de la serie de comunicaciones que la requerida realizó ante la Fiscalía, en las que manifestó directa o indirectamente no estar en posesión de antecedentes que en realidad sí se encontraban en su poder. Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en ambas sentencias ha recalcado que velar por el respeto a la disposición contemplada en el artículo 3 bis letra E del Decreto 211 tiene por finalidad última que la Fiscalía obtenga información fidedigna, completa y oportuna en el acto de notificación para emitir un pronunciamiento fundado dentro de los plazos agotados que establece el título cuarto del Decreto 211. Y ello es muy relevante
pues según el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que resuelva la Fiscalía en el marco de un proceso de control de operaciones de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir. Una vez destacado el rol que han tenido las sentencias judiciales obtenidas a partir de la labor investigativa desarrollada por la División de Fiscalización y, por cierto, acompañada de la labor de nuestra División de Litigio, permítanme volver a la interna de la Fiscalía para transmitirle cómo trabaja esta División de Fiscalización en el quehacer diario de nuestra agencia. La División de Fiscalización trabaja de forma colaborativa y estrecha con las otras divisiones de la Fiscalía. Por un lado, ex ante, en las investigaciones llevadas a cabo por otras divisiones, la División de Fiscalización toma parte en el diseño de los remedios y vela porque ellos sean óptimos. La creciente experiencia ha ido demostrando que este trabajo en conjunto es fundamental para diseñar remedios eficientes y conducentes a los fines perseguidos por ellos. A modo de ejemplo, esto es lo que ocurre en el caso de las investigaciones que lleva adelante la División de Fusiones, en que los remedios que proponen las partes notificantes son también analizados por la División de Fiscalización en forma previa a su aprobación. Lo mismo ocurre en investigaciones llevadas a cabo por la División Antimonopolios, que han terminado por medio de acuerdos extrajudiciales, como por ejemplo la relativa al acuerdo de colaboración para la producción conjunta del ambrón de cobre desarrollado a través de la sociedad denominada Colada Continua. Por otro lado, ex post, en la fiscalización, la División de Fiscalización se coordina de manera permanente con los equipos que vieron los casos en que surgieron las medidas para asegurar el traspaso de conocimientos acerca de los mercados involucrados en las investigaciones que ya han sido analizados previamente por los equipos investigativos. Ello es especialmente relevante a la hora de fiscalizar remedios provenientes de operaciones de concentración. Y un cuarto punto que quiero destacar del trabajo de Manfred es que me parece interesante porque levanta algunos puntos relevantes acerca de la estructura institucional del sistema y el rol que le cabe a la Fiscalía a la hora de obtener eficiencia y eficacia en la fiscalización. Como sostiene Manfred, en ocasiones la Fiscalía y las partes pueden enfrentar discrepancias relativas a la aplicación e interpretación de un remedio determinado, lo cual puede llevar a la necesidad de la Fiscalía de judicializar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la cuestión y el eventual incumplimiento por la vía de un requerimiento o una demanda de cumplimiento incidental. Si bien es cierto que ello no resulta unívocamente, en todos los casos, lo más eficiente, lo cierto es que la certeza jurídica del sistema se encuentra asociada a los pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde los albores del sistema, conforme a la norma hoy contemplada en el artículo 32 del Decreto Ley 211. Pero más allá del diseño institucional, la Fiscalía ha ido dando muestras crecientes de orden, coherencia y prudencia en la administración del portafolio de medidas emanadas de las distintas potestades del sistema, respecto de las cuales le corresponde velar por su cumplimiento. Y en ello ciertamente ha cumplido un rol cardinal la creación y desarrollo de la División de Fiscalización, que es la encargada de administrar eficientemente ese portafolio. Manfred pone el foco en que para solucionar problemas de aplicación e interpretación de medidas, el tribunal podría generar regulaciones procedimentales de diverso tipo que permitan a los agentes económicos y a la Fiscalía interactuar y en conjunto resolver tales problemas. Lo cierto es que, tal como el mismo Manfred parece identificarlo, me parece que el sistema provee esa instancia a través del mecanismo de los acuerdos extrajudiciales. Como dije anteriormente, los acuerdos extrajudiciales son propios del modelo administrativo de libre competencia, según explica Crane, y ese modelo se caracteriza, como dice el propio autor norteamericano, por un énfasis en la solución de problemas en lugar de asignar culpa por la violación de una norma. Está orientado hacia soluciones informales y acuerdos negociados en lugar de adjudicaciones formales o elaboración de normas. Y entonces, al igual como ocurre en el control de operaciones de concentración, en estos casos en que lo que se busca es solucionar un problema de interpretación o aplicación, los acuerdos extrajudiciales ciertamente pueden constituir una herramienta propicia para viabilizar el cumplimiento de una medida. Y la Fiscalía ha mostrado, como dijo también Manfred, estar llana a ello. En esa misma línea, y dado que la Fiscalía se encuentra consciente que los problemas de interpretación y aplicación de medidas pueden suceder, en el entendido de que los remedios son parte de un proceso dinámico de enforcement y no actos aislados o cerrados, en aquellos acuerdos extrajudiciales que exhiben un tinte más regulatorio, se han incorporado cláusulas que permiten la revisión de los remedios en el caso en que concurran nuevos antecedentes. Y una vía para concretar la revisión es precisamente la del acuerdo extrajudicial, como se plasma en varios de los acuerdos que hemos alcanzado.
Para terminar, quisiera nuevamente felicitar a Manfred y concordar en que al menos en la Fiscalía Nacional Económica, en este panorama global que él describe, la División de Fiscalización tiene un sitial seguro y bien ganado, aunque no exento de desafíos. Muchas gracias. Aquí está Sofía O'Ryan, abogada de la Chile, con un LLM en Kings, ex FNE, ¿no? Y actualmente flamante socia de Salgado O'Ryan. Después está Juan José García, abogado de la Chile, pasó también por la NYU y también pasó por la FNE y ahora trabaja como asociado en Guerrero Olivo. Tenemos a Mabel Ahumada, abogada de la Católica, pasó por Kings, también sufrió la fiscalía, ¿no? Y socia de Ferrada Neme. Y después tenemos a José Pardo, abogado de la Universidad de Chile, pasó por Chicago y es socio de Kerey, ¿no? A ver, vamos entonces primero con Mabel. ¿Qué nos puede decir? Este tema es medio amplio, ¿no? Diseño de las medidas. ¿Qué nos puede decir sobre el diseño de las medidas? Bueno, gracias Felipe por la invitación. Muy entretenido el tema. En el paper de Manfred se citan distintos como temas a través de los cuales uno puede empezar a tirar el hilo y se generan lo que discutíamos antes, conversaciones muy largas respecto a cada uno. En particular, respecto de los diseños de las medidas, los remedios flexibles, que era como el tema que nos gustaría tratar. Primero preguntar como qué es el remedio flexible, o sea, es aquel que se puede ir ajustando durante el tiempo, que se puede establecer a través de etapas, que según van cambiando las circunstancias puede ir ampliándose, reduciéndose. También es aquel remedio que permite como en el fondo ir adaptándose a innovaciones del mercado, permite también ir adaptándose si es que se ven distintas estrategias, nuevas estrategias evasivas por parte de quien está obligado a cumplir con un determinado remedio. Es algo también que requiere un monitoreo constante. Respecto de cuáles son los criterios para diseñar un remedio flexible, uno diría, o sea, obviamente hay que atacar el problema, que siempre puede ser muy difícil en mercados, sobre todo como altamente tecnológicos o mercados digitales, porque uno tiene que ir a mirar temas que probablemente, ir a mirar al futuro, temas que probablemente no están hoy día como, que pueden ser no relevantes hoy día, pero que sí lo van a hacer en un futuro cercano y que no sabemos cómo va a evolucionar. Y en este punto es como es ilustrativo lo que dijo el juez Meta respecto a un caso de Google, en que señaló que normalmente antes un juez tenía que basar en hechos históricos en el pasado, pero ahora se le estaba pidiendo usar una bola de cristal y mirar al futuro, y es algo que no estamos acostumbrados, que probablemente en el diseño de las medidas en este tipo de mercados que evolucionan tan rápidamente va a ser algo clave, como significa cambiar un poco la forma de aproximarse como a los remedios. Lo otro también respecto como del diseño o los desafíos puede ser como los medir como el costo del error, es decir, como si va a haber una intervención, probablemente sea mejor partir con remedios que sean menos invasivos, pero flexibles, y a medida que va pasando el tiempo uno los va moldeando como a la realidad. Después otra pregunta que teníamos era si ¿qué preferimos? ¿Remedios estructurales o conductuales? Que también va a ser como una pregunta que va a ir cambiando durante el tiempo. Acá nuevamente volvemos a la dificultad de ver dónde está el problema. Y dónde está el problema implica adelantarse a los cambios en el futuro, cambios tecnológicos, posibles evasiones, que muchas veces también probablemente no tengamos como del lado de la fiscalía, no va a tener como toda la información para poder llegar como a ese nivel de detalle. Y si después de ese análisis llegamos a que es probablemente una conducta puntual lo que está generando el ruido, quizá uno se incline con una medida como conductual. Por el contrario, si es algo más bien del incentivo estructural, como sucede hasta ahora, uno optaría por remedios como más estructurales. Y por último, otro tema como que queríamos abarcar era respecto de los desafíos del diseño de las medidas en mercados digitales. Primero, como uno entender que entran como al corazón del producto mismo, o sea, el remedio se tiene que meter
al software, a la API, como al contrato. Y eso implica muchas veces que del lado de quienes fiscalizan tienen que tener conocimientos técnicos que muchas veces no son tan fáciles de acceder. Entonces, es un desafío tener el conocimiento técnico. Lo otro que son remedios que pueden ser frágiles, o sea, basta que uno cambie algo como en el fondo como el obligado a cumplir la medida, basta que cambie algo del algoritmo o algo en particular y deja de tener efecto. O sea, por ejemplo, si estoy obligado a desplegar distintas opciones y no solo mi producto, pero modifico el algoritmo de manera tal que muestre primero aquellas opciones que son menos atractivas o que han presentado fallas o que no son tan demandadas por los competidores, voy a cumplir en el papel el mostrar distintas alternativas, pero al final del día pueden no ser efectivas porque van a terminar prefiriendo a la que era más, a la que en el fondo la que ofrece el obligado por esa medida. Y por último también como otro desafío son como los efectos colaterales que pueden tener estas medidas, porque por ejemplo, si uno opta como por la interoperabilidad, ok, no sé, WhatsApp tiene que permitir como conversar con otras aplicaciones, pero hay un tema como el tratamiento de los datos personales, o sea, voy a acceder a cierta información y cómo lo trata el resto. Los usuarios, por un lado, consintieron usar en WhatsApp, pero no necesariamente en las otras como aplicaciones. Después otro puede ser como temas de ciberseguridad, como en el fondo, claro, puede estar como muy robusto los cortafuegos que hay respecto del que está obligado, pero si empiezo a dar acceso a otras como plataformas u otros productos, pueden haber brechas de ciberseguridad también que sean relevantes. Y por último, dentro de los otros efectos como colaterales o adversos a considerar, es como el incentivo a la innovación. Porque obviamente, si es que ya estoy como unido a otro producto, eso puede desincentivar a que a su vez estos otros que se están beneficiando de la medida puedan como seguir en el fondo invirtiendo en desarrollo y en innovación. Eso es el variopinto de temas que queríamos plantear para la discusión. Está difícil esto de los remedios. Es un tema complicado, entonces. Fácil que envejezcan mal los remedios, ¿no? Fácil que los remedios tengan efectos secundarios, que lo hagan incluso peor que lo que quiera aliviar, ¿no? Pero quizás, José, quizás al menos la duración del remedio, ¿no? Debería tener una fecha de vencimiento, ¿no? O quizás sería bueno tener una fecha de vencimiento. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Tema muy interesante. En materia de duración de remedio, no hay una respuesta categórica respecto a cuál debería ser la duración en general de todos los remedios, porque básicamente esto tiene que ver con cuál es el fin de los remedios, que es mitigar los riesgos de competencia que genera la operación de concentración. O sea, el objetivo es mitigar esos riesgos y por lo tanto la duración del remedio va a depender de caso a caso y cuáles son los riesgos levantados. Pero lo que uno puede revisar en los precedentes y en las guías de competencia chilena extranjera es que uno puede hacer dos grandes distinciones. Las operaciones de concentración que generan o que implican la implementación de remedios estructurales, desinversiones, versus las operaciones de concentración que pueden, por ejemplo, el remedio puede hacerse cargo de los riesgos mediante, por ejemplo, remedios conductuales. Entonces, esa es como la gran distinción y eso también tiene que ver con los plazos. Por ejemplo, en remedios estructurales, si uno revisa la guía y los precedentes de la Fiscalía Nacional Económica, lo que uno trata de evitar con la duración de la implementación del remedio es la erosión del activo que uno tiene que desinvertir. Por lo tanto, ahí la duración, mientras menos, mejor. Por ejemplo, la guía chilena dice, en un escenario 3, que es un escenario post-cierre, el remedio debiera durar, o sea, la implementación del remedio debiera materializarse en ojalá menos de 9 meses. Entonces, en remedios estructurales generalmente la duración va a ser acotada. En otros tipos de remedios, por ejemplo, cuasi estructurales, hay un caso bien relevante que me tocó participar, que se resolvió hace varios años, que es el caso Fiat Chrysler, en que ahí se adoptó por la Fiscalía del Gobierno Dodoso, que era seguir lo que se había acordado en Europa, pero con una arista chilena, que era un remedio cuasi estructural, que era acceso a insumos por parte de un competidor. Y en ese caso, el competidor, toda esta información pública, Toyota tenía la posibilidad de acceder a determinados tipos de vehículos fabricados por la empresa integrada. Y ahí tenía un derecho de opción.
y ahí la duración de ese derecho a opción es confidencial, pero pareciera ser que es por un periodo largo. Entonces ahí, a pesar de ser algo de alguna forma cuasi estructural, ahí se privilegió que el remedio durara por un largo periodo de tiempo. O sea, que la posibilidad de acceder a ese insumo fuera por una duración larga. Después también tenemos otro tipo de remedios, por ejemplo, los que tienen que ver con manejo de información para efectos de evitar riesgos de coordinación. Ahí hay dos precedentes relevantes recientes de la Fiscalía, también información pública, por ejemplo, el caso FASA, que también me tocó participar, y ahí los protocolos de manejo de información no tienen límite, en el fondo duran mientras se mantenga esta estructura, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de remedios, la duración es indefinida, a diferencia de los remedios estructurales. Lo mismo pasó, por ejemplo, en un caso reciente en Codelco SQM, que también me tocó participar. Ahí, en el fondo, los remedios que tienen que ver con manejo de información, regulación específica de interlocking, también tienen duración indefinida mientras la asociación se encuentre vigente. Es decir, puede durar 35 años este remedio. Son remedios muy largos. Después hay otros casos que tienen que ver con remedios que tienen que ver con hacerse cargo del poder de mercado que genera la transacción. Y hay casos no tan recientes, pero importantes en la historia del merger control chileno. El caso Bimbo CCU. Y ahí el Tribunal de Libre Competencia aceptó que remedios de precio y de calidad se mantuvieran por 3 años. Es decir, post-transacción, obligaciones de cap de precio y mantención de calidad por 3 años. Entonces, en remedios conductuales para hacerse cargo del poder de mercado, también se trata de mantenerlo lo más posible vigente. Y solo para terminar, hay un nuevo tipo de caso que vi hace poco en Inglaterra, que ha sido parte de varios foros, varios artículos, y que no está contemplado en la guía chilena. Son casos en que el remedio, más que resolver el riesgo de competencia, es hacer vinculante las eficiencias que genera la operación. Por ejemplo, el caso reciente es un caso de Vodafone con Three en la CMA, en UK, que es del año pasado, en que a pesar de que era una operación de concentración horizontal entre competidores y generaba riesgos de competencia, la autoridad de competencia inglesa estuvo dispuesto a hacer algo que no había hecho antes, que es aceptar que el plan de negocio que tenían la empresa se implementara como un remedio. Y ahí obviamente mientras antes se implemente, mejor, porque la eficiencia llega antes a los consumidores. Ahí se estableció un plazo de 8 años. Y revisando casos chilenos, el único caso que he encontrado, tal vez hay más, pero no encontré más, es el caso mismo, en que el tribunal aceptó que una de las eficiencias que se alegaron, que era ampliar la red de distribución a más de un 20%, se ejecutara en un plazo acotado de 2 años, que es menor al plazo del cap de precio de 3 años. Entonces, esos casos todavía no se sabe cómo se van a resolver, si es que hay futuros casos en Chile de hacer vinculantes eficiencias de una transacción. ¿Por qué la vida es tan compleja? Porque estamos hablando de remedio. Mira la palabra, remedio. Y Sofía, ¿tú qué nos puedes decir de la seguridad jurídica? ¿No? Se supone que eso es algo que los abogados podemos tener delivery, ¿no? De seguridad jurídica, ¿no? Hablando a propósito de lo de Mabel, de toda la flexibilidad, a propósito de José, digamos, del tema de la determinación temporal. Pero ¿dónde está la seguridad jurídica? No, totalmente. Creo, bueno, voy a volver a agradecer por la invitación. Gracias, Manfred, también. Creo que es un tremendo trabajo el que se hizo. Y quiero tomar lo que decía José respecto de la duración de los remedios, que efectivamente no está predeterminado cuánto tiene que durar un remedio, pero efectivamente mientras más dure y probablemente mientras más cercano sea a un remedio conductual, más difícil es la interpretación o queda más abierta la interpretación, ¿cierto? Sobre todo considerando, que también lo dijo Manfred en su exposición, está también en su paper, que el mismo tribunal ha señalado que va a aceptar distintas formas de cumplimiento, ¿ya? Lo que también ha sido recogido por la Fiscalía en muchas ocasiones en acuerdos extrajudiciales respecto de hacer un poco más amplio el remedio, es decir, no se puede hacer tal conducta ni cualquier otra que tienda a producir el mismo efecto, ¿cierto? Y si es que esto se extiende mucho en el tiempo, por supuesto que empieza a generar cierta incertidumbre respecto de cómo puede o no puede actuar
el investigado o el sancionado, y obviamente eso también depende del tipo de investigación de la que se trate. Y tomando lo que decía Mabel, que lo creo muy importante respecto de las medidas flexibles, yo creo que obviamente es una gran propuesta, pero no está exenta de desafíos. Las medidas flexibles obligatoriamente van a hacer que el fiscalizador tenga que estar permanentemente viendo los cambios del mercado y ver cuándo se activan o se desactivan ciertas medidas. Y el fiscalizado también va a tener esa incertidumbre respecto de esto gatillará o no gatillará la siguiente etapa, o qué tan claro está qué etapa gatilla, y cómo eso también va a afectar en la práctica, digamos, y sobre todo en términos de fusiones, futuras inversiones, qué tanto puedo crecer y qué tanto puede llegar a desincentivar eso. Creo súper importante detenernos también en cuál es la finalidad de estos remedios o medidas. José hablaba un poco de las medidas más relacionadas a fusiones, y creo que es importante hacer la distinción entre medidas de fusiones que están, o incluso casos no contenciosos que podemos detenernos harto en discutir, ¿cierto? Que tanto se pueden imponer medidas en procedimientos no contenciosos, pero obviamente es muy distinto un caso en que yo voy a consultar al tribunal, no sé, un acuerdo de colaboración y qué medidas puede tener, a ir a consultar al tribunal cómo funciona un mercado y que se determinen medidas en virtud de un estudio al final relativo a ese mercado en específico. A mi juicio, un procedimiento no contencioso debiese tener mucho más un enfoque preventivo, y las medidas debiesen ser así, digamos, también similar a lo de fusiones, versus el caso de procedimientos contenciosos, en los cuales las medidas debiesen estar mucho más adecuadas a hacer acciones correctivas, ¿ya? Y aquí se detenía Manfred también en estas acciones que en el fondo ponen término y permiten un poco mayor seguridad jurídica. Y obviamente a ningún investigado le gusta, y por eso se produce esa tensión entre la fiscalía y el investigado, porque a ningún investigado, ni en fusiones, ni a ningún otro, le dice, oye, me gustan las medidas estructurales, quiero desinvertir. Pero claramente para la fiscalía es lo menos costoso de fiscalizar, es lo más limpio, pero necesariamente se tiene que producir esa tensión en que el investigado no quiere desinvertir, y la fiscalía también tiene que ver cuáles son los costos que esto implica a futuro, no solamente en fiscalizar, sino también en la interpretación. Y en este punto yo quiero destacar, y yo sé que quizás no son tan conocidos, pero creo que ha sido una muy buena aproximación de la Fiscalía al respecto en los casos de conducta, que son los archivos con cambio de conducta, ¿ya? Creo que son acciones correctivas que permiten, con muy poco costo para la Fiscalía, y de hecho no tienen normalmente temas de fiscalización porque se terminan ahí mismo, permiten que en la conducta que se está investigando y que efectivamente está generando una distorsión o un problema de competencia se termine ahí mismo, y no necesito yo después invertir en costos de fiscalización para ver si la medida se sigue cumpliendo o no. Obviamente, si es que a futuro se vuelve a incurrir, este mismo actor vuelve a incurrir en algo similar, bueno, hay que también evaluar en el momento en que se investigue si es que eso va a ser un agravante o va a implicar mayores sanciones. Pero yo creo que el tema de la seguridad jurídica es súper complejo, porque efectivamente mientras más dure, mientras más va a cambiar, y sobre todo en mercados dinámicos, en el fondo, mientras más dinámico el mercado, más complejo es poder determinar una medida que no afecte lo suficiente a los actores y al mercado y no sea contraproducente, y al mismo tiempo que no sea interpretable. Claro, especialmente aumentado por el diseño institucional chileno, ¿no? Que es lo que también apunta Manfred. Ahora, déjame torturarte, seguir torturando, Sofía, pero ¿cuál es la regla en un remedio? O sea, ¿cuál es la imputabilidad, digamos? ¿Es una culpa infraccional? ¿Es una regla per se? ¿Es un consejo? ¿Qué es lo que es un remedio, digamos? Bueno, acá yo creo que el tribunal, incluso la Corte Suprema, han sido súper claros en decir que el incumplimiento de un remedio genera culpa infraccional. En este sentido, no, es mucho más fácil, ¿cierto?, probar un incumplimiento y cómo ese incumplimiento genera inmediatamente o afecta inmediatamente la competencia, porque por la finalidad por la cual se impuso, ¿cierto? Sea preventivo, en el fondo se hizo una investigación y se dijo, solo te voy a aprobar esta operación de concentración si cumples este remedio,
por ende, si no lo cumples, se entiende que estoy afectando sustancialmente la competencia, o sea que se estableció en virtud de un procedimiento contencioso o de conducta, y se estableció que solo a través de ese remedio el fondo se dejaba de afectar la competencia. Entonces, es mucho más fácil en el sentido de que no se necesita acreditar efectos para que se configure en el fondo la responsabilidad. Ahora, ahí sí hay un punto en que yo tiendo a discrepar con si bien en la teoría tanto el tribunal como la Corte Suprema han dicho que es culpa infraccional. La culpa infraccional permite prueba en contrario. Permite decir, yo no tuve culpa, en el fondo, porque hice todo lo posible o toda la diligencia para cumplir con el remedio. Y claro, quizás no tenemos tanta jurisprudencia sobre la mesa, pero en la práctica, a mi juicio, no, esa prueba en contrario es súper compleja, porque el solo hecho de incumplir, hay una presunción de que no tomaste todas las medidas suficientes. Y para decir que las tomaste, por lo menos los casos que yo tuve a la vista, o no fueron suficientes y yo, digamos, evaluándolo digo, bueno, ya sí no fueron suficientes, o efectivamente se llegó a una conciliación o a un acuerdo extrajudicial y por ende no tenemos la visión del Tribunal de Defensa Libre de Competencia respecto de cuál es ese estándar de prueba para dar vuelta a esa presunción de culpabilidad. Entonces, para mí es un per se, básicamente, que no admite mucha prueba en contrario y que toda justificación se va a usar. Yo no digo que esté de acuerdo, digo que es como he visto que lo interpreta el tribunal. Esto en el fondo, la justificación se va a tomar en consideración al momento de la multa. Complicado. Hay una nota bien en el informe de Manfred que habla de las medidas de las comisiones resolutivas y preventivas, que de hecho lo mencionó. Claro, ahí sí que pueden haber fantasmas, digamos, ¿no? Porque, claro, esas cuestiones pueden ser súper antiguas, digamos, y el contexto es muy distinto, pero están ahí, digamos, ¿no? Eso técnicamente o jurídicamente están vigentes. Y sobre eso, José, sobre el tema de la interpretación, digamos, ¿qué nos puedes decir de la interpretación de medidas más agravado con estos fantasmas que una vez que el stock de medidas del tribunal empiece a acabarse, la Fiscalía, como es diligente, va a empezar a buscar hacia atrás, digamos, y van a encontrarse con estos, entre comillas, fantasmas, que son obligaciones que están ahí, digamos, y cómo interpretarlas, digamos? Yo creo que hay que hacer una distinción entre medida en el remedio en el contexto de operaciones de concentración versus medida en el régimen antiguo o a propósito de consulta o sentencia. En operaciones de concentración hay una práctica estándar que si uno revisa los documentos donde constan las medidas ofrecidas y aceptadas por la Fiscalía, siempre hay una cláusula de interpretación y que básicamente lo que uno ve consistentemente es que el objeto o la forma en que tienen que interpretarse las medidas tiene que permitir una completa mitigación de los riesgos levantados por la Fiscalía a través de esas medidas, proteger la competencia y siempre se debe preferir una interpretación que haga efectivo o eficaces los remedios. Si uno revisa los casos con el régimen actual, hay dos casos que están citados por el artículo de Manfred en que se imputó incumplimiento de remedio, que es el caso Oxo y el caso Disney. En ambos casos se llegó a acuerdo, por lo tanto no sabemos cuál va a ser la interpretación del tribunal respecto de cómo se deberán interpretar los remedios, pero igual, en cualquier caso, esos casos eran incumplimientos bien objetivos sobre el envío de cartas para renunciar a exclusividad o cartas para informar los remedios. Entonces, los dos únicos casos que hay en el régimen actual no presentaron, al menos lo que uno ve en los escritos, grandes problemas interpretativos, ¿no? En materia de medidas, ahí hay más jurisprudencia, hay varios casos de incumplimiento de medidas, y ahí, al menos, por ejemplo, lo que uno ve por parte del tribunal, en el caso SMU por incumplimiento, es que si bien es régimen antiguo, hay el tribunal en la 147, que ya tiene 10 años esa sentencia, dijo que la forma de interpretar los remedios siempre iba a preferir el fin económico de la medida versus lo literal de las palabras. Entonces ahí ya hay una especie de precedente del tribunal en que no se va a guiar por la literalidad. Y también en casos de medidas no en el contexto de operaciones de concentración, en general ya hay fallos consistentes de la Corte Suprema, al menos con la antigua integración,
en que decía que cuando uno tiene dudas respecto de la interpretación o aplicación de ciertas medidas, siempre es mejor consultar y no autotutelarse y interpretarla de modo propio. Cuando el sentido del remedio, ¿no?, es claro, no se desatenderá. Yo quería, ustedes, salir de aquí con esperanza, con luz, digamos, con optimismo, y veo que esto es complicado, ¿no? Y bueno, y hay que enfrentarlo así, digamos, con esas complicaciones, ¿no? Ahora, bueno, todo libre competencia es complicado, ¿no? Es cosa de hacer doble clic. Ahora, siguiendo un poco en esto de darle la espalda al optimismo, de buscar soluciones fáciles, digamos, sino que ver al revés, que esto es más complicado. ¿Qué nos puedes decir tú, Juan José, sobre los desafíos procesales en materia de remedios? Bueno, antes que todo, agradezco, me sumo a mis copanelistas, le agradezco a Juan Pablo y a Felipe por la invitación. Y efectivamente, una de las preguntas que conversábamos antes de este seminario con el equipo del SECO y el resto aquí de mis compañeros es, bueno, ¿cuál es el procedimiento, ¿no es cierto?, para poder exigir el cumplimiento de esta medida de mitigación? Y la regla general, creo yo, es que en la medida que existe un incumplimiento de la medida, va a ser un requerimiento porque hay una infracción, así lo entendió la Fiscalía y el Tribunal. Y también en la medida que la medida lo soporte, por ejemplo, en el caso de una multa, podrá ser un cumplimiento incidental. Y ahí creo que el trabajo de Manfred, que aprovecho también de felicitarlo, plantea una cuestión que es bien innovadora, y el fiscal lo mencionó en su exposición, que es cuál es el rol que le pueden caber acá a los acuerdos extrajudiciales. En la medida que a la Fiscalía la autoridad que le corresponde velar por el cumplimiento de las resoluciones del tribunal, y creo que hay buenos argumentos para sugerir o plantear que es correcto ocupar un acuerdo extrajudicial para poder velar por el cumplimiento de las medidas. Primero, porque el artículo 39ñ habla de que el acuerdo va a ser aprobado por el tribunal cuando cautele la libre competencia en los mercados. Y como señalaba Manfred en su artículo, las medidas son, o los remedios son, la libre competencia. Entonces, en la medida que el acuerdo tienda a cautelarlo, respecto al cumplimiento del medio, se está protegiendo la libre competencia. Además, lo importante acá es que el remedio o la medida fue decretada en un procedimiento, ¿no es cierto?, contencioso o no contencioso, en donde la garantía del debido proceso de los sujetos pasivos de las mismas han sido respetadas. Entonces, eso también creo que es importante tenerlo en consideración para plantearse la posibilidad de, a través de un acuerdo extrajudicial, velar por el cumplimiento de estos remedios. Asimismo, el mismo artículo 39ñ permite la intervención de terceros con interés legítimo. Entonces, nuevamente se les está resguardando su posibilidad de intervenir, pero obviamente en este caso no se va a discutir el remedio propiamente tal, sino cómo se va a ejecutar ese remedio, cómo se va a cumplir. Y por último, lo que yo revisé en varios de las resoluciones del tribunal en materia de acuerdos extrajudiciales, este tema de que siempre incluye una cláusula final donde dice que los derechos de los terceros están resguardados porque siempre van a tener la posibilidad de accionar ante el tribunal. Entonces, creo que una buena forma de velar por el cumplimiento de las medidas de mitigación en el acuerdo extrajudicial. Ya, ahí nos estáis dando algo de luz, digamos, de esperanza. No sé si tanto. Vamos, Mabel, temas de interlocking y la fiscalización. Yo sé que esto es un tema que está, entre comillas, pendiente, digamos, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? Pendiente en el sentido de la Corte, que tiene de la Corte, sí. Vamos a ver qué va a salir, pero ha sido, yo creo que el tema, al menos de lo que yo he visto como en la práctica privada, ha sido el tema del 2025. Desde que salieron las sentencias del tribunal, o sea, un hito fue cuando se presentaron los requerimientos, ahí hubo un gran revuelo, pero ahora, una vez que salieron las sentencias, nuevamente gatillaron preocupación y revisión respecto de la forma en que estaban operando como las distintas empresas. Y como todavía está por verse, pero creo que dentro de los desafíos que puede haber como para las empresas, los sujetos como obligados por esta prohibición, por un lado está este concepto como ampliado de empresa, que incluye todas aquellas sociedades que estén dentro de una única unidad económica, que dependan de un centro de toma de decisiones común.
Eso implica que hay que tener respecto del lado de las empresas como una revisión mucho más pormenorizada y además con un efecto expansivo, que muchas veces puede no ser tan fácil porque uno dice, claro, cuando hay una empresa pues es más obvio, pero si estamos hablando ya de grupo económico un poco más grande, como el llegar a toda la información puede ser más complejo. Lo otro es como el punto de que la infracción, se incurre en la infracción desde el mismo momento que se produce el nombramiento. El nombramiento está motivado como por los accionistas, muchas veces la empresa no puede como manejar eso. Entonces el desafío que ahí se genera de lo que puedo ver, de lo que ha ocurrido, es por un lado un monitoreo preventivo, que no siempre es tan eficaz, y por otro lado, mecanismos que permitan una renuncia o remoción más bien inmediata, que tampoco es tan obvio. Como en el fondo cuesta muchas veces lograr esos cambios de directores o de ejecutivos relevantes, porque hay distintos como intereses y objetivos que se persiguen más allá de solo la libre competencia. Y un último punto también que es como importante y que va a significar como un desafío es el alto estándar de diligencia que se le pide como a las empresas en particular. ¿Por qué? Porque en el fondo no solo basta como que en el fondo el objetivo que hay que lograr es que esa persona salga de ese cargo en particular. Y muchas veces, por más allá de todas las gestiones que pueda hacer la administración de una sociedad, puede no lograr el objetivo. Se les pide incluso tener que citar una junta de accionistas para sacar a ese, por ejemplo, director en particular. Pero ¿qué pasa si cito a la junta y vuelve a salir elegido? Como es algo que no controla. Bajo el estándar actual sigue siendo responsable. Quizás uno puede después ir a discutir la multa mayor, menor, y ahí tener que probar como toda la diligencia que utilizó en el procedimiento, pero hasta ahora, en el fondo el mensaje es, va a seguir siendo responsable, incluso cuando no dependió de su voluntad, o usted trató de removerlo a toda costa, pero bueno, los accionistas y contumaces quisieron volver a escoger al mismo director. ¿Qué hacer en esos casos? Obviamente lo que pase con las resoluciones con las sentencias de la Corte Suprema va a sentar obviamente un precedente que probablemente va a volver a remecer la práctica privada y ver cómo se van a poder implementar mecanismos efectivos. Porque así como también la Fiscalía, como decía Manfred, tiene problemas para acceder a esta información, desde el lado de los privados también, porque muchas veces, claro, un director tiene participación en lugares y no necesariamente se informan, se le olvidan, no está como la cultura todavía de tener presente como el problema. Más aún si uno dice, mira, sabes que la competencia no es entre dos empresas que compiten como en el mismo escalón, sino que tienes que ver matriz, filial, directo, indirecto, se amplía mucho como el rango donde hay que poner la lupa para ver si es que estoy o no cumpliendo. Y Juan José, que la misma pregunta, fiscalización, pero a propósito de participaciones cruzadas. Sí, a ver, ahí creo que lo primero que es importante recordar es que el objeto de esta norma que se incluyó en el Decreto Ley 211 con la Ley 20.945 es garantizarle a la Fiscalía un acervo informacional que le permita ejercer sus facultades, ¿vale? Y en ese entendido, y fue así porque los riesgos asociados a este tipo de participación o vínculos estructurales entre competidores, ya sean coordinados o unilaterales, generalmente son mayores que las eficiencias que puedan derivar de ahí. Y claro, como Manfred también lo explica en su artículo, en su minuto del artículo 4º transitorio de la Ley 20.945, efectivamente le entregó mucha información a la Fiscalía, y ahí también lo que explicaba, que lo encontré bien interesante, porque uno desde afuera no tenía idea cómo se ejecutó en la práctica, cómo la Fiscalía se cercioró de que efectivamente se le hayan informado todas las participaciones cruzadas entre competidores, ¿no es cierto? Y al día de hoy, creo que toda esta fiscalización que está en manos de la autoridad, ¿no es cierto?, tiene que complementarse también con una mayor tarea de advocacy, porque al menos desde mi experiencia, los clientes por lo general están muy bien informados respecto a la existencia de un control de operaciones de concentración, pero muchas veces desconocen que existe esta otra patita que se vincula con los casos en que existe un vínculo estructural entre competidores. Entonces, y ahí también, lo podemos conversar después, juega un rol relevante, ¿no es cierto?, los programas de compliance dentro de las compañías que generalmente se abocan a los grandes temas,
colusión, abusos de posición dominante, etcétera, pero este otro tipo de infracciones formales de repente pueden ser dejadas de lado, y ahí es importante que del mundo privado también se tome la relevancia y se transmita a los estamentos directivos principalmente la existencia de este tipo de cuestiones. Y bueno, y hoy en día la Fiscalía, no me cabe ninguna duda, que está monitoreando estos temas, obviamente siempre de forma silenciosa como lo hace siempre, pero también creo que, y dado que los únicos 2 requerimientos que existen en estas materias ya tienen un buen tiempo, de repente el ejercicio de algún tipo de facultad, no sé, un acuerdo extrajudicial o requerimientos, podría reiterarle al mercado que estas cosas existen y que se están supervisando continuamente. Súper. Muchas gracias. Y Sofía, nos quedan 2 preguntas, una para Sofía y otra para Mabel, y ahí pasamos a preguntas si tienen ustedes. Remedio y fusiones, un temazo, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, hay harto que decir sobre eso, pero yo creo que dentro de todo hay... Gracias, digamos, al soft law, a la guía de remedios, tenemos un poco más de claridad de qué es lo que se espera de los remedios en fusiones. Creo importante hacer una diferencia entre remedios de fusiones versus remedios conductuales, y que no tiene solamente que ver con el momento, que uno es ex ante y el otro es ex post, tampoco tiene que ver con la finalidad, que ya decíamos, uno es preventivo y el otro en el fondo es más correctivo, o en algunos casos incluso disuasivo, sino que también tiene que ver con la preferencia del tipo de remedio que se va a tener en cada uno, ¿ya? Y ahí es bien interesante que es como un cambio de paradigma, digamos. El reglamento de la Comisión Europea señala que en el caso de conductas se va a preferir siempre un remedio, valga la redundancia, pero conductual, ¿cierto? Y solamente se van a aceptar remedios estructurales en aquellos casos que no sea posible el conductual, o que el conductual, en el fondo, genere una mayor carga para el investigado. Versus nuestra guía de remedio, que dice todo lo contrario, ¿cierto? Porque se refiere a fusiones y dice claramente, y hace un recorrido bien extenso por la desinversión o las medidas estructurales. Y dice, solamente se van a aceptar medidas conductuales, ¿cierto? Si no hay una medida estructural que cumpla con los requisitos, obviamente, porque igual se establecen unos requisitos bastante claros al respecto. Y esto es de toda lógica, y creo que efectivamente hay un desafío todavía en llegar a los remedios adecuados, en el plazo adecuado en los casos de fusiones, que tiene que ver con un desafío quizás más procedimental, y quizás Juan José quiere aportar al respecto, pero en el fondo, efectivamente, cada vez que se presenta un remedio y la Fiscalía solamente puede decir que sí o que no, hay un plazo. Si dice que no, hay que presentar otro remedio, se vuelve a activar ese plazo, y en el fondo a diferencia quizás de otros remedios, existe menos posibilidad de negociar con la Fiscalía, sino que la Fiscalía tiene un rol más de aceptador o no de los remedios, más allá de que en la práctica va a aceptar o va a prohibir, y en el fondo ahí el investigado se va adecuando. Y creo que al mismo tiempo, que también es procedimental, ¿cierto? El tema que tiene es que, a diferencia de los casos que llegan al tribunal, acá, sobre todo en fase 1, quizás no tenemos esa seguridad del debido proceso, ¿cierto? Porque en fase 1 es una investigación que normalmente no es pública, no intervienen terceros, entonces se puede llegar a acordar remedios sin incluso testear si es que son los mejores o no para el mercado. Ahora, en la práctica, creo yo que la mayoría de los casos que se han cerrado en fase 1 en fusiones han sido en relación a, paradójicamente de nuevo, mucho más con temas de conducta, es decir, termina esta cláusula, cambia esta cláusula, etcétera, etcétera, versus los casos de fase 2, en que sí vemos más desinversiones y más medidas estructurales. Sí creo que es relevante que la guía de remedios, yo creo que es una muy buena base, digamos, creo que se citan cada vez que uno se sienta a negociar con la Fiscalía, y también está así recogido en todas sus decisiones, de los requisitos que tiene que cumplir un remedio en los casos de fusiones, ¿cierto? Que efectivamente sea apto para que la fusión ya no pueda reducir sustancialmente la competencia, que sea ejecutable y que sea fiscalizable, que es clave, y que creo que es en el fondo una base que debiesen tener todas las medidas, y que sea proporcional. Y yo creo que ahí también, en el fondo, empieza el roce con la Fiscalía respecto de la proporcionalidad. Y lo que sí me pasa con la guía de remedios, que creo que
se extiende bastante los temas estructurales y tiene todas estas declaraciones que a mí me parecen muy buenas respecto de que ojalá se pueda desinvertir antes de la aprobación o antes del cierre de la operación o en un plazo muy, o sea, muy leve después de la misma, pero en la práctica no ha sido tan así, y no por tema de la Fiscalía, sino porque son procesos súper complejos. Súper. Mabel, siempre hay que hacer una pregunta sobre la economía digital, ¿no? Entonces, economía digital y remedio, ¿no? Porque esto es de remedio, ¿no? Solo comentar una patita de lo de Sofía, que efectivamente, claro, si uno mira la guía de remedios está muy enfocada en remedios estructurales, porque probablemente hasta ahora eran como los más efectivos, pero vinculado con los mercados digitales, en que tengo, no sé, una aplicación o es un buscador, quizás, claro, esas desinversiones ya no van a ser tan efectivas porque es un poco como indivisible el producto. Y quizás ahora, con estos cambios, van a empezar a tomar más relevancia remedios conductuales o cuasi estructurales de repente, a los que tradicionalmente uno les hace como más el quite por todas las dificultades que los que estamos acá sabemos que tienen. De los desafíos, Felipe, me adelanté un poco, pero era lo que un poco comentaba al principio, que son, básicamente yo creo que son como tres. O sea, primero esto que va al corazón del remedio, el remedio va al corazón del producto y por lo tanto hay capacidades técnicas, asimetrías de información que no siempre van a tener el lado sobre todo de la entidad que fiscaliza, o en nuestro caso también del tribunal, un conocimiento muy particular que va a tener que alcanzarse como en poco tiempo al minuto de determinar si es que el diseño de ese remedio en particular es ad hoc o no para superar como el problema de competencia que le vemos a ese caso en particular. El segundo es como la fragilidad de estos remedios, que a diferencia de, no sé, de las cuestiones como más tangibles, en el caso de todo lo que es tecnología, desarrollo como de software, plataforma, pequeños cambios pueden hacer que ya no sea como efectivo. O sea, con un pequeño cambio en el algoritmo, lo que hablábamos antes, puede dejar de tener eficacia y muchas veces puede ser difícil de darse cuenta y pasan los años y después de un par de años aparece que no ha tenido el resultado y si uno empieza como a rascar, a hurgar, se da cuenta que fue por eso. Y lo último, o sea, son estos efectos colaterales, que como que, claro, puedo estar súper enfocado en que sea interoperable, que dar acceso, pero hay otras áreas, más allá de la libre competencia, que pueden verse como afectadas y que se van a tener que tomar en cuenta al minuto también de definir como un remedio y que no necesariamente el día de hoy es así, como no sé si siempre, como que estos temas, ciberseguridad, datos, no son un tema hoy y probablemente a futuro, teniendo esta bola de cristal, uno diría que sí. Y bueno, y la bola de cristal también, pues eso es súper difícil como entender cómo evolucionar, sobre todo en estos primeros años, en que de repente uno empieza a usar no sé, una inteligencia artificial hoy día y la vuelve a usar en 2 semanas más y la cuestión ya te aparece como mucho más procesado, te manda más información. Quizá en 10 años más uno va a decir está todo más estable, pero por ahora está todo vertiginoso. Tendremos que recurrir a tarotistas. Bueno, los expertos en libre competencia, algo de tarot sabemos, ¿no? No sé si tienen preguntas del público, don Ignacio. Yo tengo una para Manfred. Estaba viendo los casos de incumplimiento que mostrabas en tu texto y estaba también revisando la base de datos de SECO, que le recomiendo. Estaba viendo que había tipos de conducta respecto a las cuales no había ninguna medida, por ejemplo, o sea, ningún incumplimiento. Que eran casos que no habían casos de, por ejemplo, incumplimiento de medidas de que no se traspase información entre empresas, que son medidas que muchas veces se imponen en las fusiones. Y mi pregunta es si acaso eso pasa porque a los privados les gusta mucho no conversar entre ellos o porque para la fiscalía es imposible en esos casos. Porque a menos que tengan medidas intrusivas, que no tienen en estos casos. Entonces mi pregunta es si acaso hay medidas que por su naturaleza, sobre todo conductuales, son tan difíciles de ver que se vuelven un poco inútiles. Sobre todo porque en las palabras de tu texto, como tiene poco sentido llevar casos de competencia si no hay herramientas eficaces para resguardar su cumplimiento. Eso. Muchas gracias. Súper. Dejemos, no sé, alguien más. Señor fiscal, ex fiscal.
responsable además de la división de fiscalización. Sí, pero el responsable fue Manfred de hacerla tan eficiente con 4 funcionarios. Sí. ¿Tú más 3? Sí, en un O sea, principio. una pyme. Una pyme, Sí. pero- No, para agregar una complejidad adicional a las que tú has señalado, Felipe, es que creo que también el cumplimiento de las medidas que ha impuesto el tribunal es una excepción al estándar que debe seguir la Fiscalía al momento de revisar una fusión, porque si bien el estándar es la reducción sustancial de la competencia, creo yo, y eso por lo menos la jurisprudencia actual que tiene la Fiscalía en el caso de BTR con Claro, de que no puede pasar por encima de medidas vigentes, por mucho que la Fiscalía estime que no sean que ya no hagan sentido, digamos, no pueden pasar por encima de esas medidas y por lo tanto también a los agentes económicos que se quieren fusionar, probablemente cuando han sido mercados muy litigiosos, como varios en nuestro país, van a tener que tratar de limpiarse y sacarse medidas de encima por la vía consulta antes de pretender que ellas sean dejadas sin efecto por la Fiscalía, aunque esa era la jurisprudencia anterior, no sé cómo será a futuro. Ese es un camino pedregoso, el de la consulta ante el tribunal. No sé, ¿alguien más si tiene alguna pregunta? Mi pregunta es para José. Me pareció súper interesante lo que mencionaste respecto de medidas destinadas a ser vinculantes las eficiencias que se alegan. En tu opinión, ¿cuáles serían las industrias en las que ese tipo de medidas funcionarían mejor aquí en Chile y cuáles serían las consecuencias de no cumplir esas medidas? Cerramos. Oye, Seco tiene como una posición dominante, digamos, en materia de... Ya, pero si que hay alguna más, obviamente- ¿Será porque tenemos demasiadas dudas nosotros? Pero en fin. Gracias, Felipe. Una pregunta para el que la quiera tomar. En esta típica discusión de regulación ex ante versus enforcement ex post, digamos. Imagino que Google quizás sudó frío en Estados Unidos este año sin saber si lo iban a separar o no entre Google Search y Google Play. Y claro, ya se han dado varios argumentos de Latinoamérica de por qué la regulación ex ante puede ser mala para la innovación, etcétera, pero pensando en este tema en particular, ¿no será mejor un rayado de cancha previo diciendo como, mira, si tú tienes tal tamaño, eventualmente las obligaciones de interoperabilidad o etcétera pueden ser más o menos estas, que un sistema como tan disperso como en que el remedio viene tailor-made para cada empresa y quizá es más fuerte para una y más débil para otra? No sé cuál es su impresión al respecto en esa comparativa. Bueno, tenemos temas. Déjeme pasar el micrófono a Manfred. Manfred, si tú quieres decir cualquier sentimiento, yo sé que tú vienes de Punta Arenas, la gente de Punta Arenas como que tiene menos sentimientos, pero cualquier sentimiento que tú quieras decir a propósito de la pregunta de Ignacio o de lo que se dijo en el panel. Sí, nada, o sea, destacar la discusión, encuentro que es muy interesante. Sí, voy a responder la pregunta, Ignacio. Hay un tema que salió ahí de la tuyo, Felipe, de las medidas de las comisiones. Y ahí hay una experiencia interesante del DOJ, que entiendo que después lo dejó de hacer, pero que en su momento, el DOJ yo creo que era Trump 1, que era, se me olvidó el nombre, pero lo que hizo fue básicamente empezar a revisar consent decrees que llevaban 30, 40 años. Y dijo, chuta, estas cuestiones como que no tienen nada, y fue con la empresa o a acordar nuevos remedios si es que había algún problema, o simplemente a dejarlo sin efecto, digamos. Y ahí tenía que hacerlo vía corte, y bueno, acá también, digamos, por la forma como se habían determinado, que es una cuestión que yo encontré siempre muy interesante. El problema que para que la división de fiscalización, la fiscalía tenga tiempo, digamos, para hacer eso es complicado, digamos. O sea, hay otras prioridades probablemente, pero es una cosa interesante. Respecto a la pregunta, Ignacio, sí, yo creo que las medidas, o sea, digamos, que buscan evitar el traspaso de información son per se más difíciles de fiscalizar, ¿no? Por razones obvias, por lo mismo también existen, digamos, para casos de carteles, todas las medidas, inclusive todas esas cosas. Ahora sí se ha hecho, sí se han hecho fiscalizaciones al respecto, y digamos, si no han salido acciones porque en su momento no se encontró nada. Y también, o sea, son más difíciles de fiscalizar efectivamente, pero también es posible, digamos. O sea, ahora cuando llega la fiscalía y le pide a una empresa, digamos, aunque sea así, dame tus correos, digamos,
chuta, no es tan fácil, digamos, desde el punto de vista privado incluso, esconder información, digamos. O sea, incluso hay un riesgo penal, digamos, a ese respecto. Entonces yo creo que sí se puede, digamos. O sea, pero sí, efectivamente tiene un riesgo o una dificultad mayor intrínseca, por así decirlo. Para cerrar, te hicieron a ti, creo que es una pregunta, pero si quieren, los que quieran, digamos, en un minuto decir algo. Muy corto y aquí terminamos, digamos, y se pueden ir a trabajar, ¿no? No tengo la respuesta, pero al menos lo que uno ve en ese caso es que ese era un caso del mercado de las telecomunicaciones en que el plan de negocio implicaba hacer una red súper cara de 13.000 millones de pounds en materia 5G y había incertidumbre si es que se iba a poder desplegar o no. Entonces la autoridad dijo, yo quiero hacer vinculante el despliegue de esta red y iba a ser una red 5G que iba a ser la más moderna de Europa y iba a beneficiar a los consumidores. Ese fue el racional detrás. En Chile, respecto de qué industria podría operar un tipo de remedio tan inusual y atípico, no lo sé, pero en general, cuando uno discute eficiencias con la Fiscalía Nacional Económica, es porque la transacción tiene riesgo, ¿ya? Generalmente uno cuando no hay riesgo, ni siquiera plantea los remedios, o sea, la eficiencia. Entonces se esperaría que sean casos en que son riesgosos y que la autoridad esté dispuesta a permitir este tipo de remedios que son, o sea, súper poco usuales. Así que no sé en qué industria. No sé si hay algún otro comentario. Ahí estamos. La pregunta pero no sé si hay tiempo, la pregunta de Juan Pablo. A ver. Me tocó. Tailor-made versus como algo previo. Por ahora me quedaría más con lo tailor-made. Por un lado, pensando en que como todas las complejidades en general de libre competencia son tan como del caso a caso, de la industria, incluso como de la misma realidad de la empresa, que creo que es difícil como con algo como ex antes, como anticiparse como a todos los casos. Y también como por las limitaciones que puede incluir como inversiones, innovación, el hecho de que uno tenga una limitación ex ante, sobre todo pensando en esto que hemos hablado de que no sabemos cómo se viene el futuro. Entonces probablemente nos quedaríamos cortos estableciendo hoy día algo como muy estricto respecto de, en particular, mercados tecnológicos digitales, creo. Oye, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá con el fiscal, con el ex fiscal, con gente de la fiscalía, la autoridad, con gente del sector privado. Muchas gracias, Manfred, porque parir un documento como esto es difícil. Y yo me quedo con un optimismo, ¿eh? No que es fácil remedio, ¿no? Está claro que remedio es difícil, ¿no? Y tiene efectos secundarios y tiene desafíos que son, o que pueden ser, digamos, peor que la enfermedad, digamos, incluso, ¿no? De lo que vimos acá. Pero yo me quedo con otra cosa, ¿eh? Que es la sofisticación de la jurisdicción chilena en poder hacer estos análisis de esta forma. Yo creo que en pocos lugares se puede hacer algo así, digamos. Estoy pensando en Latinoamérica, que lo conozco más, digamos. Y lo otro que yo me quedo es con el tono, que te hace una diferencia muy grande, digamos, en momentos, como decía la decana, de altos índices de desconfianza, ¿no? Aquí se ve la posibilidad de poder dialogar y podríamos tener diferencias. De nuevo, aquí hicimos un arqueo, digamos, general sobre las dificultades de los remedios. Así que un aplauso para los distinguidos expositores.